Shesora Hogu, Shesora Hogu, Shesora Hogu. Shesora Hogu, Kogu Yoba, Mari Mimi, Sori Potu. Ahí están todos los artefactos, todos los testimonios de culturas desaparecidas por el genocidio. Ahí está la evidencia flagrante de delitos cometidos en la historia, por siglos, cientos de años de manera continuada y que siguen cometiéndose el día de hoy. Porque esto no es un tema de historia antigua, no es un tema de historia colonial, no es un tema de historia romántica en el siglo XIX, no. Estos saqueos continuaron en el siglo XX. El primer gran saqueo en esta lógica y el primer gran genocidio acompañado, el de las culturas Herero en Namibia por parte de los alemanes. Y luego de ahí se repitió la experiencia bajo Leopoldo II, rey de Bélgica, en contra de las poblaciones en el Congo, en África. Aquí estamos hablando del siglo XX. Y vale la pena en este contexto decir que esas dinámicas continúan ¿en dónde? Justo ahora, en este momento, en Palestina. Donde no solamente se está cometiendo un genocidio, sino es algo peor, porque no solamente, ¿qué es un genocidio? Un genocidio es el asesinato de personas por categorías, por religión, por cultura, por color de piel. Es peor lo que está pasando en Palestina. Es un sociocidio, porque están matando culturas y sus patrimonios, materiales e inmateriales. Vale la pena revisar la forma en la que se ejecuta la ocupación de los territorios palestinos. Ahí donde había una mezquita con 400 años de historia, meten maquinaria, la arrasan y construyen multifamiliares. ¿Saben el daño que le hace eso a una cultura? Donde ya no quedan ni siquiera vestigios de lo que fue. Es peor que un genocidio. El genocidio mata a personas, el sociocidio mata a culturas. No solamente saquean patrimonios, sino aquello que no puede ser saqueado es destruido. Es algo que durante la guerra civil en Guatemala, en la década de los 80, se conocían como operaciones de tierra arrasada. Una pequeña comunidad que había estado ahí por 300 años, llega una operación militar y una semana después solamente hay un campo plano. No queda el más mínimo registro de que ahí vivió alguien nunca. Todo esto hay que tenerlo presente, porque hay que conocer cómo se construye la violencia si estamos buscando recursos para sofocarla. Y en esa lógica, por ejemplo, si hablamos en la lógica del patrimonio, podemos hablar de patrimonios materiales e inmateriales, sí, pero también de diferentes niveles de supervivencia. Están, por ejemplo, está esta frase que ilustra bien el punto, ¿no? Que dice, ¿qué es la cultura? La cultura es lo que queda cuando todo lo demás ha desaparecido. Como una pista, como un vestigio de todo un mundo, del cual nada más te queda un pequeño elemento. Y hay diferentes niveles de articulación de estos vestigios. Por ejemplo, están aquellas culturas de las que no quedó absolutamente nada después de la violencia masiva, de la represión, de la explotación, de la alienación, del desarraigo. Lo que en la técnica de los estudios de paz se conoce la violencia estructural. Culturas de las que solamente llegaron o llegan a nuestros días rumores y leyendas. Pero no hay vestigios ni materiales y los vestigios inmateriales son inciertos. Por ejemplo, ¿cuáles? La idea de la Atlántida. No hay nada que acredite que la Atlántida existió alguna vez. Y sin embargo, ahí está. Platón la refiere en alguno de sus diálogos, ¿no?
Pero eso es todo lo que tenemos, una memoria y una leyenda. No hay pistas. Y no es un caso único, porque ahí mismo se inscribiría, por ejemplo, la lógica de el mito de El Dorado en Sudamérica, ¿no? En México, en Mesoamérica, el mito de Aztlán. No se ha encontrado un solo vestigio arqueológico que acredita la existencia de Aztlán como una ciudad previa a la fundación de Tenochtitlán. Y sin embargo, ahí está el rumor. Mitos y leyendas. Pero luego tenemos vestigios de los que sí nos quedan cosas, materiales o inmateriales. Por ejemplo, arquitectura. Arquitectura en la forma de pirámides. A lo mejor no conservamos textos escritos que den testimonio de cómo se vivía ahí. No conservamos las lenguas, no conservamos los ritos, no conservamos los usos y costumbres, pero nos queda la arquitectura y nos quedan artefactos que arrojan pistas de cómo podría haber sido la vida de esas sociedades. Pistas materiales o pistas inmateriales. Ocurre que el mundo entero está en un proceso de empobrecimiento constante. Cada día somos más pobres en términos de cultura y de patrimonio de la humanidad. No de riqueza económica, no, de patrimonio de la humanidad. ¿Por qué? Porque las lenguas están desapareciendo. Cada determinado tiempo, si uno revisa la literatura especializada en la materia, te dicen, ayer murió el último hablante de esta lengua, de la cual él era el último representante de ese pueblo. Lenguas en proceso de desaparición, patrimonio inmaterial. Hay iniciativas para rescatarlas, para tener registros fonéticos de cómo se escucha, de cómo se pronuncia. Registros escritos, cuál es la ortografía, la sintaxis y la gramática de estas lenguas que están en proceso de desaparición. ¿Para qué? Para convertir o tratar de encontrar una forma de rescatar materialmente lo que en principio es inmaterial. Porque con cada lengua que se pierde una forma de ver el mundo. Insisto, estamos en un proceso de empobrecimiento. Es la segunda categoría, ¿no? Primero, las culturas de las que no quedaron vestigios. Segundo, las culturas de las que todavía hay algún vestigio, material o inmaterial. Hoy en día, gracias al Señor, o a quien sea que haya que agradecerle, uno es abierto a todas las posibilidades. La educación no se ha utilizado ya, o ya no tiene esta inclinación de ser utilizada como una herramienta para el abuso, como pasó en los tiempos de las lógicas imperiales. Ahora la educación, el entrenamiento formal en sociología, en antropología, en arqueología, se está orientando al rescate, cuando en el pasado se utilizó para acentuar el saqueo. Bueno, algo hemos avanzado en 100 años, ¿no? Pero yo no sé si estamos trabajando a la velocidad y con la intensidad suficiente. Aquí, como en el caso de la construcción de paz en general, de los movimientos antinucleares o de los movimientos ecologistas, todos trabajamos con la misma lógica, estamos en una carrera contra el tiempo. Y no es muy claro que estemos ganando esa carrera. Pero independientemente del resultado, es algo que hay que hacer. Hay un elemento de fe, no tenemos la garantía de que vamos a ganar, pero tenemos que tener fe respecto de que si lo hacemos del mejor modo posible, acompañados de tanta gente como sea posible, el resultado tiene mayores posibilidades de ser positivo. Uno no puede darse el lujo del pesimismo, eso es para mediocres.
Y tenemos mucho que hacer y mucho de dónde hacerlo, porque hay una tercera categoría de vestigios. Y son aquellos que no son vestigios, que son patrimonio vivo, activo, existente, material e inmaterial. Porque hay personas que viven esas cosmovisiones, que generan ese arte, que tienen esos idiomas, que tienen esos usos y tienen esas costumbres. Que no es materia de historia, no, es materia de sociología contemporánea. Son sociedades que existen, que resistieron pese a la violencia. Ahí está. La responsabilidad pública de conocer y reconocer el patrimonio. Y en esa medida de responsabilizarse de él. ¿Por qué? Porque, miren, cuando hablamos de patrimonio y de culturas, una metáfora que es útil es utilizar la metáfora de una casa. Las culturas son casas. Hay algunas más grandes, hay otras más pequeñas. Hay unas más vistosas, otras menos vistosas. Pero todas son casas habitadas. Estas casas tienen algunas características. La primera, por ejemplo, es que hay ciertas casas, ciertos patrimonios culturales que tienen un área pública muy amplia. Salas y jardines muy bonitos que todo el mundo conoce o que todo el mundo quiere conocer y que en esa medida además consiguen llamar la atención suficiente como para que la gente, quienes viven en esa casa y quienes no, las quieran proteger. Porque son el motivo del orgullo, no solamente de que quienes viven en esa cultura, sino de quienes habitan ese vecindario cultural. Es lo que acabamos llamando como el patrimonio de la humanidad. Está esa estrellita que pone la UNESCO, ¿no? ¿Qué significa que algo es patrimonio de la humanidad según la UNESCO? Es un aspecto de la cultura que nos hace sentir orgullosos a todos. Independientemente de que pertenezcas a esa cultura o no, de que seas mexicano o no, todo el mundo se debe de sentir orgulloso de ello. Y tiene su catálogo, ¿no? Y todo el mundo aspira a estar en esa lista. En México tenemos 10, la última vez que chequé, 10 reconocimientos de patrimonio mundial de la UNESCO. Uno de ellos, los voladores de Papantla, por ejemplo. Otro, la Talavera en Puebla. Son los espacios bonitos de las casas culturales. Pero las casas no solamente tienen espacios bonitos. Hay aspectos de la cultura que no son tan públicos y no son tan visibles. Y no son tan abiertos como las habitaciones privadas en una casa. Lugares que existen y que juegan un papel en la arquitectura general de la cultura, pero que no están abiertos a la participación o a la observación de cualquiera. Si los primeros lugares, aquellos lugares vistosos, bonitos, públicos, generan orgullo, en estos espacios privados se tiene una sensación de intimidad. Y entonces la cosa comienza a volverse un poco misteriosa, ¿no? Y están por ahí los cientos de reportes que escriben cada determinado tiempo los antropólogos que van a analizar, por ejemplo, las culturas y los usos y costumbres santeros en Cuba. Donde dicen, sí hay ciertas ceremonias santeras donde tenemos el derecho de estar ahí y ver todo lo que es lo que pasa, y nos explican y nos dicen, pero luego desarrollan ceremonias en las que o no nos dejan participar, y entonces no podemos ver, o si nos dejan participar, pero no nos explican lo que está pasando. Los espacios privados de la cultura, donde no todo el mundo tiene acceso. Algo reservado solamente para aquellos que viven ahí. Y hay todavía otro tipo de espacios en las culturas. Espacios francamente oscuros, que a veces nadie quiere ver. A veces, espacios que a veces y con frecuencia
generan rubor cuando se vuelven públicos. A veces y con frecuencia también generan una sensación de vergüenza. Aquí no estamos hablando de casas completas, de culturas completas, estamos hablando de aspectos de la cultura que a lo mejor en su momento tenían una cierta lógica, pero con la evolución de las sociedades y con la evolución misma de las culturas, de pronto aquello que tenía sentido en el pasado deja de tener. Y entonces vienen los problemas. ¿Cuáles problemas? Problemas entre lo que Octavio Paz llamaba en su momento, ¿no? Él llamaba los combates entre las ideas y las costumbres. Siendo las costumbres todo aquello que tenemos y mantenemos, pero que traemos del pasado. Y las ideas, todo aquello que viene del presente y que nos permite avanzar hacia el futuro. ¿Qué pasa cuando las ideas, las cosas nuevas chocan con las costumbres? Vienen los problemas. Y pueden ser problemas que pueden acabar en baños de sangre, repitiendo las mismas lógicas violentas de las que estamos tratando de escapar. Y no son excepcionales. Hoy en día esa es la norma. Las guerras han dejado de ser lo que eran. Las guerras como ese enfrentamiento armado entre un ejército de un país contra otro ejército de otro país, eso se quedó anclado en la década de los 90. La lógica de los nuevos conflictos armados no es esa. Hoy por hoy, el principal eje de construcción de choques armados es la cultura. Religiones diferentes, idiomas diferentes, lenguajes no verbales diferentes. Miren, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que una de las primeras guerras que se articuló a partir de este principio fue la disolución de Yugoslavia. Si ustedes andan caminando por Belgrado, la capital de Serbia, y levantan la mano de este modo, probablemente les vayan a dar un aplauso, sin decir nada. Pero si levantan un dedo más, les pueden dar un balazo en la calle. ¿Por qué? Porque este es el símbolo de victoria serbio y este es el símbolo de victoria croata. Si no conoces esos códigos culturales, puedes estar en problemas en ciertos lugares. Así, y esto es hoy, en el 2024. La guerra de Bosnia fue en 1991. 30 años han pasado y esas cosas no se superan. La educación no solamente es técnica, tiene que ser cultural, hay que saber cómo los mundos leen las realidades. Aquí hay que usar muchos plurales. Los mundos, las educaciones, las realidades. Para poder esquivar las trampas que guardan o que se guardan en esos espacios reservados de la cultura, en esos espacios oscuros, esos sótanos de la cultura donde hay ciertos resortes que si tú los tocas se cae la casa entera. La política por identidades. Yo solamente veo y reconozco la humanidad de los mestizos, porque si son integrantes de pueblos originarios, entonces son indios. Yo practico un racismo selectivo. Esa es la política de identidades. Yo solo veo y reconozco la humanidad y le hago justicia al dolor de los mexicanos. Porque si veo que son centroamericanos que andan caminando, practico mi deshumanización con ellos. La política de identidades. Yo solamente me solidarizo con los que son varones heterosexuales como yo. Porque si son mujeres o practican cualquier otro género, o tienen, se asumen como cualquier otro género, no merecen ni mi solidaridad ni mi empatía. La política por identidades. Ese es el eje articulador de 9 de cada 10 guerras en el mundo hoy en día. Son guerras que se construyen con base en la lectura del mundo, no en las posiciones. Son guerras en ese sentido culturales.
Sora Hogu